Estamos en vivo y en directo, en el lugar de los hechos, donde ocurre la noticia, conectándonos con la historia y con sus protagonistas, ejerciendo un periodismo responsable, objetivo, imparcial, riguroso, audaz, veraz, eficaz, creíble y humano. Abrimos espacio al deporte y al sano entretenimiento, destacando nuestra identidad y raíces. Somos profesionales, somos veteranos, porque la experiencia no se improvisa. Somos Prensa Atlanta. ¿Están en vivo ustedes? ¿Están en vivo ustedes? Tengan ustedes muy buenas tardes, 12:33 de la tarde del día de hoy, viernes. Bienvenidos a Prensa Atlanta, después de varios días que no estábamos en comunicación con nuestra comunidad. Volvemos a esta terna de entrevistas, de información, de preguntas y especialmente con la explicación de los expertos. Esta tarde estamos en las oficinas de Acosta Injury Law con la abogada Claudia Acosta, quien nos acompaña para hablar de los accidentes de tránsito, de por qué agosto es un mes importante en esta materia y también más adelante vamos a conversar sobre los accidentes que ocurren en el trabajo y cuáles son las implicancias que podrían ocurrir mientras usted sufre algún daño, alguna caída. Abogada Claudia, ¿cómo está? Buenas tardes. Después de varios días nos conectamos. Sí, muchas gracias por la invitación y por estar aquí otra vez. Gracias. Aquí venimos puntuales para traer esta información de nuestra comunidad y algo importante, abogada, que leíamos unos récords precisamente que la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras emitió unas cifras el año pasado donde dice que por lo menos 116 personas murieron cada día en accidentes vehiculares y esto traduciendo a la cifra oficial vendrían a ser 31.785 muertes en los primeros 9 meses del año 2022. Esto a lo largo y ancho del país, de los Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo, abogada? Hay una preocupación. ¿Cómo puede analizar usted este tema? Un poquito más. Sí, como tú lo mencionas, hay muchos accidentes últimamente. El año pasado han habido muchas muertes. Son casos de una desgracia en realidad. Hace poco alguien me comentaba aquí en mi oficina que también tuvimos unas llamadas de una persona que falleció en un accidente de auto. Es muy triste y es muy lamentable lo que ocurre en realidad cuando alguien fallece en un accidente de vehículo. Generalmente esas muertes tienden a ser muertes muy dramáticas, no sé cuál es la palabra, pero las personas salen volando el vehículo, es bastante impactante. Entonces esto en realidad es una llamada a la comunidad para que nos aseguremos muy bien de que tengamos las pólizas correctas, que nuestros vehículos estén marchando bien para evitar cualquier posible accidente catastrófico. Así es. Según la Administración Nacional de Seguridad de Carreteras, las causas comunes que causan estos accidentes son la conducción distraída, el haber ingerido drogas y alcohol, pero ¿cuáles otras son las causas que usted puede identificar como las que son propicias o factores comunes para este tipo de accidentes? Jóvenes que comienzan a manejar, inmigrantes que todavía no se adaptan al sistema. Bueno, muchas veces, como tú lo mencionas, el alcohol, estar intoxicado o muchas veces estar distraído en el volante, quizá utilizando el teléfono. Muchas veces también es el clima, muchas veces cuando existe nieve o hielo o lluvias, esto hace que ocurran mucho más accidentes. Muy bien. También es causa o factor la conducción imprudente y es que a veces no tenemos cuidado cuando estamos en el volante, especialmente cuando usamos los dispositivos móviles. Afortunadamente, abogada, los carros modernos traen este sistema de Bluetooth donde las personas pueden comunicarse sin tener que sostener el auricular, el teléfono en la mano. Claro, pero lo más importante es estar obviamente prestando atención cuando uno va manejando, porque aunque tengas algo conectado en el Bluetooth, lo más importante es prestar atención. Los accidentes están bastante comunes aquí, especialmente en Atlanta.
Hace poco yo salí solamente a hacer algo cerca y era como 3 personas se me cruzaron de enfrente. Entonces hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención cuando uno esté manejando. Muy bien, ahí están las recomendaciones de la abogada. Otro tópico que aquí en este buffet de abogados, donde nosotros nos damos cita prácticamente cada semana, cada 10 días para traer a la mesa las preguntas de nuestra comunidad sobre, ocurre también los accidentes laborales, abogada. ¿Cuáles son estas causas? ¿Ocurren distracciones? ¿Ocurren accidentes? Simplemente usted siempre destaca que no es una negligencia parte del trabajador, sino que los accidentes son accidentes por su misma naturaleza. Exacto, el campo de accidentes de trabajo es muy distinto al campo de lesiones personales. La negligencia de la persona en realidad no cuenta mucho, o del trabajador, si el accidente ocurrió en el trabajo y por lo general es un accidente de trabajo. Inclusive si es que alguien está manejando durante el trabajo, llevando algo y usted es culpable del accidente, puede tener un caso de trabajo, siendo un culpable del accidente de vehículo. Entonces, muchas veces la negligencia no está en cuenta. Los accidentes de trabajo también son muy comunes y también nosotros nos especializamos en todo lo que son accidentes de trabajo. Muy bien. La abogada Claudia Acosta está con nosotros. Tenemos el número de teléfono en pantalla donde usted puede comunicarse con su equipo que es completamente bilingüe. Comentábamos de un caso, abogada, que le ha llamado mucho la atención a usted durante estos últimos días. Coméntenos de qué se trata, sin dar detalles, por supuesto, de quién es la persona que ustedes están defendiendo, pero han logrado una excelente compensación. Esto quiere decir no solamente el trabajo eficaz de su representación legal, sino que hay leyes y se pueden usar como herramientas a favor de la persona que en este caso es la víctima. Correcto, el área de accidentes es un área bastante especializado, tanto los accidentes de autos como de trabajo, y muchas personas desgraciadamente en nuestra comunidad no tienen ese acceso a abogados y muchas veces existe un mal manejo de los reclamos porque nunca pueden obtener quizá una explicación legal de por qué su caso vale esta cantidad o esta cantidad. Y últimamente hemos visto muchos casos en donde las compañías de seguros tratan de, en realidad, afectar a la persona y decirle, mira, te voy a ofrecer esta cantidad, y la persona no sabe cómo defenderse. Entonces es muy importante tener un abogado que se especialice. Teníamos un cliente que representamos donde al principio del caso él tuvo una lesión de espalda, pero fue solamente como recogiendo una caja y sintió como un pinchazo en la espalda, y la compañía de seguros trató de convencerlo que esto solamente era como un estirón de espalda. Era un caso de accidente de trabajo y le dijeron, no, eso es solamente un estirón, tienes que ir con un doctor general, se te va a pasar, te ofrecemos $1,500 para que cierres tu caso. Entonces, él como que en ese momento pensó que algo no andaba bien, porque es un poquito inusual o extraño que me ofrezcan $1,500 cuando recién me accidenté. Y hizo lo correcto, vino a nuestra oficina, nos consultó, y después de todo su tratamiento médico, después de recibir cheques semanales por el tiempo de deshabilidad, pudo cerrar su reclamo por $95,000. Entonces, eso lo hablamos el día de la mediación, cómo es que fue de 1,500 a 95,000, aún después de tener todos sus beneficios pagados. Entonces, es muy importante que usted se asesore con un abogado que se especialice en casos de accidente, que pueda manejar, que sepa qué hacer para subir el valor de su reclamo. Para subir el valor de su reclamo. Esa frase es tan importante porque al final del día hay que velar por los intereses de su patrocinador. Quiero preguntarle algo, abogada, que usted acaba de mencionar. ¿Qué es una mediación para que nuestra audiencia pueda entender? Una mediación generalmente es una reunión donde las personas, el lado de la compañía de seguros en los casos de accidentes y el reclamante, la persona lesionada, se sientan en una reunión para negociar el reclamo por una cantidad de dinero. Entonces, en un día de una mediación está el abogado del seguro con representantes del seguro en un caso de accidente de auto o de trabajo también, y luego está usted como reclamante con su abogado. Generalmente pasan con abogados, es muy raro que se vea una mediación sin una persona que no tiene abogado. La persona reclamante por medio de su abogado, y luego tenemos un neutral, un abogado que trata de facilitar la negociación. Es parecido a un arbitrador, es alguien que trata de facilitar, que también es un abogado,
para tratar de llegar a una resolución por una cantidad de dinero. A mí personalmente me gustan las mediaciones porque mis clientes están envueltos en el proceso de la negociación de su reclamo. Ellos entienden por qué es que la compañía de seguros le está dando esta compensación, cuánto es que vale mi caso y si no vale esto, ¿por qué no vale esto? Pero muchas oficinas de abogados, yo he hablado con otros abogados, no hacen mediaciones con sus clientes porque no pueden hablar con sus clientes. Entonces se les hace, por la falta del español, se les hace muy difícil envolverse en una mediación porque no pueden comunicarse con su cliente. Tienen que traer un asistente, o muchas veces ni siquiera se les hace muy difícil, tienen que sacar a alguien de su mismo staff para ir a una mediación. No se les hace como no razonable, sino no es fácil para ellos hacerlo. Entonces, a mí personalmente me gusta que yo o mis abogados tratemos de hacer mediaciones donde podamos para que el cliente se sienta en control de su reclamo, porque en realidad es el caso de esa persona, no es nuestro caso, y pueda tomar decisiones importantes. Qué interesante, hemos vinculado este tema a la frase que acaba de decir la abogada, la mediación, porque es tan importante el dominio del español y sobre todo que también el cliente tenga esa asequibilidad, ese acceso a poder hablar con su abogado. Hay clientes que jamás conocieron a su abogado, solamente han tenido esa interacción con los paralegales o con el equipo de trabajo de las oficinas. En mi modesto entender, no es correcto. No, y hay mucha confusión, inclusive cuando tengo llamadas de una segunda opinión, muchas personas dicen no, o nunca hablé con el abogado, o esta es mi persona de referencia, esta fue, y yo le digo, esa no es un abogado. Este es el abogado que trabaja en esta oficina, esta no es un abogado. Y pues la ayuda que nos brindan los paralegales y la asistencia es muy importante porque en realidad yo no podría hacer ni la mitad de cosas que hago si no fuera con mi equipo. Pero es muy importante que como comunidad tengamos acceso a abogados que hablen nuestro idioma o abogados que hagan el esfuerzo por acercarse y hablar el idioma o tener la interpretación correcta. No solamente te voy a poner aquí en persona para que hable contigo. No, porque existe también esa gran equivocación en este ámbito de lesión que nuestra comunidad quizá no entiende o no sabe, o porque hacemos trabajos que otras personas no hacen, quizá no merecemos una explicación legal. Y no es cierto. Debemos de exigir que estos abogados, si es que quieren representar a la comunidad, también hagan el esfuerzo para explicarnos legalmente lo mismo que harían con alguien que habla inglés. Esto es cómo funciona la ley, este es el valor de tu reclamo, esto es por qué recibes esto, por qué no recibes esto. Entonces creo que es muy importante como comunidad que exijamos esa explicación, porque muchas veces no lo hacemos. Muy bien. Ahora cualquiera podría decir que es un asunto cultural el hecho de ser un inmigrante latino y buscar un abogado latino, pero no es así. Es digamos, para mí, como profesional, es un valor agregado hablar ambas lenguas. Obviamente estamos en Estados Unidos y debemos dominar el idioma de esta tierra que nos ha acogido con los brazos abiertos, pero sí es un valor agregado, abogada como usted, que habla los dos idiomas y que además puede sentir esa empatía con los inmigrantes, incluso entender ciertos modismos, ¿no? Es muy importante, y lo he visto legalmente en las cortes, en las mediaciones, cuando, por ejemplo, las personas o mis clientes muchas veces dicen, sí, me traté la espalda o me traté la cabeza, o no especificamos de repente la nuca, y muchas veces decimos el cuello. Entonces, esas cosas, esas diferencias tienen un efecto legal en el reclamo. Y es muy importante que su abogado pueda saber, ok, esto es lo que mi cliente quiere decir. No quiere decir esto, quiere decir esto. Y eso me da la habilidad de a mí poder buscar en los récords médicos para sustentar lo que mi cliente está diciendo. Pero si yo no entiendo a mi cliente lo que quiere decir, es muy difícil que yo pueda hacer mi trabajo como abogado. No estoy diciendo que es imposible, porque hay muchos abogados que son muy cercanos a la comunidad y no hablan español, y no, esa no es mi intención. Simplemente que el tener una comunicación abierta con el abogado es muy importante. Es muy importante. Es una relación que se establece desde el mismo momento que llega el cliente con su caso, con su petición, con esa solicitud de ayuda,
ya se establece una relación de comunicación, además una comunicación legal. Tenemos una pregunta, dice, ¿es verdad? Muchos clientes ni conocen a sus abogados. ¿Cuánto tiempo después de ocurrir el accidente se puede iniciar un reclamo? Después de un accidente de lesión personal, bueno, en breve, inmediatamente, cualquier haya sido el accidente, de accidente de trabajo, de caída, de auto, de lesión personal, lo más importante es tratar de contactar a un abogado o abrir el reclamo o buscar atención médica inmediatamente, porque bajo todas las lesiones existe un argumento muy grande por las compañías de seguro y los abogados de las aseguranzas que se llama un gap in treatment, que es como falta, o no sé, gap, es como un tiempo, un espacio. No hablo español, pero las palabras legales a veces es difícil. Entonces, como un tiempo sin tratamiento. Ese es un argumento que ellos utilizan mucho en todos los casos. Entonces, lo más importante es si usted tuvo una lesión, buscar un abogado o asesoría médica o lo que fuese inmediatamente, porque lo pueden utilizar en su contra. Muy bien, ahí está la respuesta. Muchas gracias a la audiencia por comunicarse con nosotros. Abogada, usted siempre menciona también que para los accidentes en el trabajo, una persona inmediatamente comunicarse con el supervisor inmediato. Sí, bajo la ley de accidentes de trabajo, la ley del estado de Georgia da 30 días que la persona reporte su accidente al supervisor. Este reporte, aunque dice reportar, no significa por escrito necesariamente, aunque siempre por escrito es mejor, porque tenemos evidencia de que usted lo reportó. Pero puede ser verbalmente, puede ser un mensaje de texto, puede decir, ay, me duele la espalda el día de hoy porque levanté esto. Es muchas maneras de reportarlo, pero siempre es mejor enviando un email o un texto o lo que fuese. Yo entiendo que existe mucho temor a que las personas la despidan después de un reporte, y lo que yo les digo a mis clientes es que desgraciadamente lo van a despedir de todas maneras. Y es una respuesta muy difícil o algo que quizá no quieren escuchar, pero mi trabajo es tratar de poner todas las opciones en contexto. Y si me van a despedir de todas maneras, ¿qué es lo mejor para mí? Y lo mejor para mí, para mi salud, quizá en este momento es abrir un reclamo, así me vayan a despedir, porque si no lo abro, igual me van a despedir, pero en ese momento van a argumentar y decir que solamente abrí el reclamo porque me despidieron. ¿Ok? Entonces es muy importante que si usted sufrió un accidente de trabajo, y no tiene que ser un accidente específico, no tiene que ser una caída, no tiene que ser un resbalón. Puede ser que haya trabajado por 5 años levantando cajas de 100 libras y mi espalda me ha estado doliendo. He ido a quiroprácticos, mi empleador sabe que yo voy con quiroprácticos y ya no aguanto más ese dolor. Eso es un movimiento repetitivo, es causa del trabajo y es una lesión de trabajo. Muchas personas trabajan en las polleras, ¿okay? Utilizando las manos, poniendo, subiendo. Son trabajos que nosotros hemos ido a investigar a las plantas y no son trabajos fáciles, son trabajos pesados. Imagínate moviendo esto por 8 horas o 10 horas al día, sí con descanso, pero casi todo el día es bastante, causa un desgaste en el cuerpo. Y ese desgaste, si es a causa del trabajo, es un accidente de trabajo. Muy bien, puede haber un desgaste de los tendones o tantas partes que tiene el cuerpo. Incluso cuando hay personas que son adultas mayores y trabajan, abogada, es un poquito complicado, empático y doloroso ver personas mayores de 60 años que están trabajando, por ejemplo, en una pollera y lo hacen, y las reciben, las contratan, ¿verdad? O sea, ahí el factor enfermedad es más recurrente. Y las polleras tienen una historia de tener mucho tipo de... no quiero hacer acusaciones públicas muy graves, pero tienen mucha experiencia con personas que se lesionan y saben exactamente cómo hacer que una persona quizá no abra un reclamo. Muchas veces, y lo digo porque he tenido casos donde he oído grabaciones donde mis clientes, sin querer queriendo, graban una grabación en inglés y yo digo, ¿cómo es esto? Es una locura. Y se lo envío al abogado de la defensa y es algo que uno no puede imaginar que ocurre, pero sí ocurre. Les tratan de decir, esto no es un accidente de trabajo, lo debiste haber reportado el mismo día, es algo muy común. Ya pasaron 2 semanas, no puedes, porque lo debiste de haber dicho el mismo día. Es algo muy falso. Tienen 30 días bajo la ley de accidentes de trabajo. Otra vez le dicen, no, es que tú ya habías tenido problemas antes, entonces no te podemos cubrir, ya no podemos hacer nada por ti. Si han tenido problemas de espalda o lo que fuese antes y existe una reagravación,
cuenta como un nuevo accidente de trabajo también. Entonces, hay muchas cosas que el empleador o los managers o la persona de Human Resources le dicen, pero ellos no son abogados de accidentes de trabajo. No saben cómo funciona esto y muchas veces como personas nosotros le creemos porque es más cerca a una información de Workers' Comp que nos van a dar. Entonces, pero esas cosas muchas veces no son ciertas. Claro. Y también, obviamente, los trabajadores van a velar por los intereses de la compañía o la corporación. Saludos, Delmi Ortiz, ¿cómo estás? Puedes formular tus preguntas, estamos al aire. Dice, entonces el trabajo repetitivo por mucho tiempo, aunque no sea un accidente, puede ser causa de un caso y compensación para el empleado. Absolutamente. Entonces, hemos tenido gente que ha trabajado en fábricas por 20 o 30 años, menos tiempo, inclusive 2 años. Y hemos probado que se han quejado, hey, me duele la espalda hoy, no puedo llegar hoy, voy a llegar tarde, siguen trabajando. Y se les agudiza la situación. Ese es un movimiento repetitivo. Gente que despiden, ojo, porque muchas veces me voy quejando por 2, 3, 4 años y luego me despiden. La ley permite que exista algo que se llama un día ficcional de lesión, fictional injury day, ¿ok? Quiere decir que si me despiden y yo he tenido una lesión repetitiva, ese día puede ser, o si yo ya dejo de trabajar por mi lesión, puede ser un nuevo día de lesión. Entonces, hay muchas maneras de poder asesorar a la persona lesionada porque la ley sabe que muchas veces los empleadores tratan de tomar ventaja de las personas y dicen, ok, me trabajaste por 5 años, yo sé que tienes una lesión de espalda y ahora ya no puedes trabajar. Y ya pasaron 5 años, y la persona dice, pero ya pasaron 5 años, he estado con este problema. Si dejó de trabajar, ese puede ser su nuevo día de lesión y lo protege para que no se le haya escapado los 5 años de tiempo que han ocurrido. Entonces, existe, es un poco complejo, no sé si me estoy haciendo entender bien en español, es complejo, pero existen maneras de poder abrir un reclamo si es que usted tuvo una lesión de trabajo. Muy bien, excelente, excelente la explicación detallada, la explicación de la abogada Claudia Costa. Estamos aquí en las oficinas de Costa Injury Law. Tengo una pregunta que siempre me la hacen, incluso cuando nos reunimos con periodistas también recibimos, digamos, esta herramienta de la audiencia. Cuando ocurre algo, alguna situación inesperada, fortuita, como por ejemplo que se cayó una persona en una pollera y se quedó en el piso. Y entonces, la compañera que está inmediatamente, creo que se llaman bandas, no sé cómo se llaman estas, que son unas máquinas que van... entonces, la otra persona graba la situación. Ese video es legal, se puede usar en un caso, se puede presentar en una corte, el abogado puede usar ese video si la persona se lo hace llegar a favor de buscando una compensación para la víctima. Sí, esos videos se pueden utilizar. Si dentro del video se puede establecer, pues si soy yo misma y yo puedo establecer una base y decir, eso soy yo, entonces se puede utilizar. Si no estoy yo y es algo más, tendríamos que establecer lo que se llama foundation en inglés, quién hizo ese video, ¿ok? Pero casi muchas veces sí se puede utilizar ese video. Y son ayudan mucho en los casos. Hace poco, bueno, tuve un caso donde un cliente mío se había caído del techo y tuvo una lesión muy grave, ¿okay? La compañía obviamente trató de negarlo, bla, bla, bla. Un compañero de él había grabado eso y lo había puesto en TikTok, ¿ok? Pero y mi cliente ni siquiera sabía eso. Pudimos encontrar el video de TikTok donde pasaba eso. Y eso fue un compañero, alguien que estaba ahí, que lo grabó y mi cliente ni sabía que fue grabado. Y pudimos utilizar eso para hacer que la compañía de seguros acepte el reclamo porque estaban objecionando que él tuvo la culpa, que él se tiró a propósito, etcétera, etcétera. Pero ahí se ve la caída y se ve que estaba utilizando la herramienta correcta y todo lo demás. Y fue un video que un compañero así grabó de él. Bueno, ahí está la respuesta. Los videos y las fotografías se pueden usar en un caso a favor de una víctima quien está buscando compensación laboral. Estamos con la abogada Claudia Acosta de Costa Injury Law. Tiene el número de teléfono en pantalla para que pueda hacer su llamada. Hay 30 días hasta que una persona pueda comunicarse con usted.
Sí, y hay otra cosa que ahorita me recuerdas, muchos de mis clientes tienen miedo a las grabaciones muchas veces y siempre me preguntan, ¿es legal grabar a alguien? El estado de Georgia es un estado que se llama One Party Consent. Quiere decir que si usted es parte de la conversación, ¿okay? Si yo estoy llamando a mi empleador y yo soy parte de la conversación, no es ilegal grabar. Lo ilegal es grabar a alguien cuando yo no soy parte de la conversación. O sea, si tú y yo estamos hablando en privado y alguien más nos graba y no sabemos. Eso sí, no es legal. Pero si yo estoy hablando contigo en privado y yo te grabo, eso es legal porque yo soy parte de la conversación. Entonces, en este caso de accidentes de trabajo, muchas veces son mis clientes hablando con el empleador o con Human Resources. Ellos son parte de la conversación. El grabarlos no es ilegal porque ellos estuvieron presentes. Y es muy importante. Entonces, en casos de trabajo, si usted es parte de esa conversación, así sea con 1 o con 1000 personas, pero está ahí, no es ilegal. Excelente. Una charla bastante significativa con la abogada Claudia. Y yo quisiera pedirle a nuestra audiencia que seguramente usted tiene un amigo, tiene un padre, un hermano, una novia, un novio que se ha visto involucrado en este tipo de casos, que incluso ya tiene un caso y no se atreve, quizá porque piensan que al no tener documentos no tiene derecho de conversar con un abogado, porque no quiere estar metido en este espectro legal y que eventualmente lo podrían deportar, y no es así, ¿verdad, abogada? No, y me haces acordar una mediación. Tuve una mediación el viernes pasado y lo cerramos por $185,000. Y el abogado de la defensa vino y el primer mensaje que mi mediador me dice es, dice que es interesante que tu clienta no tenía licencia. Y le dije, una más y nos vamos. Y no continuamos con esta mediación. No se volvió a mencionar y lo cerramos por $185,000. Entonces, ese es el ámbito de cuán importante en realidad es un estatus legal. Saben que es una táctica de intimidación, no es una táctica legal válida, con la excepción de algunos casos, pero por lo general no es una táctica legal, es una táctica de intimidación y es importante que como comunidad no nos sintamos intimidados porque tenemos derechos legales que la ley en realidad nos cubre. La ley nos cubre, la ley nos ampara. Tenemos un compatriota peruano, Carlos Mercado. Buen dato, abogada. Muchas gracias. Tenemos seguidores peruanos. Ojalá tuviesen la oportunidad de acercarse a esta oficina y plantear sus preocupaciones. El estatus legal no puede impedirle que usted sea beneficiado si ha estado involucrado en un accidente, si ha sufrido un accidente laboral, si resultó lesionado y si lamentablemente ha perdido incluso alguna extremidad, ¿verdad? Existen casos catastróficos donde las personas pierden extremidades en los casos de trabajo y quizá también podamos hablar un poquito después de casos catastróficos donde la persona no perdió nada, ninguna extremidad, pero la dificultad de no poder regresar a trabajar lo hace un caso catastrófico. Entonces, la ley de Workers' Comp y de accidentes de lesiones personales es muy interesante y en realidad existen muchas más cosas que conversar, pero bueno. Tenemos más preguntas y otra amiga peruana, Bárbara, nos dice, ¿qué pasa si el empleador está cubriendo los gastos médicos? Días de descanso, esta pregunta es muy buena, voy a volverla a formular. ¿Qué pasa si el empleador está cubriendo los gastos médicos, días de descanso, etcétera, etcétera, pero aún así el empleado demanda al empleador? La ley en ese caso está a favor del empleador, ya que nunca se llegó a cubrir los gastos. Es una buena pregunta y tenemos que agarrarla del principio, porque aquí cuando hemos hablado, hemos mencionado mucho que no existe una demanda, sino un reclamo. ¿Okay? Entonces, esta persona ya tiene un reclamo. ¿Okay? Nosotros no demandamos cuando la persona consigue un abogado, no, en un caso de accidente de trabajo, no lo hace para demandar, lo hace para que esa persona se asesore. Pensemos como cuando contrato a un abogado para que me haga una aplicación de ciudadanía. No lo contrato para que demande al gobierno, lo contrato para que me ayude metiendo las formas necesarias, ¿verdad? Entonces, en los casos de accidentes de trabajo es igual. Contrato a un abogado con la intención de que me maneje mi reclamo. Si el empleador, siendo directamente o por la aseguranza, me está dando tratamiento médico, me está dando cheques semanales, todos mis beneficios,
también tengo el derecho de contratar un abogado, no para que demande al empleador, sino para que me mantenga informado que el empleador y la aseguranza me están dando todo lo que me tienen que dar. Porque la ley no se limita a tratamiento médico y a cheques. Ahora, los cheques semanales abren la puerta, por ejemplo, a que el empleador pueda tener una evaluación segunda pagada completamente por el empleador. Pero eso no lo va a hacer una persona que no tiene un abogado. Eso se lo digo yo a mi cliente porque yo lo sé y lo represento a él. En ninguna parte de esta conversación existe demanda, simplemente un manejo de reclamo y asegurarme que yo como persona lesionada, aunque mi empleador me está dando todo ahorita, si es que mi lesión se complica o si voy a tener restricciones, sea compensado por esas restricciones. Pero el empleador no le va a dejar saber eso a usted porque él representa su propio interés. Entonces, yo consigo un abogado no para demandar, sino para que me maneje el reclamo y me diga todos los beneficios que yo tengo bajo la ley. Muy bien, excelente. Tenemos un programa bastante productivo y yo quisiera pedirle a nuestra audiencia que comparta además este programa tan fructífero, donde tiene tantos ángulos, tantos vértices, tan buena información y cosas que vamos aprendiendo semana a semana. Creo que también como comunidad tenemos un poquito de pena quizá cuando hablamos de demandas o de reclamos. Pensamos, yo no quiero hacer problema, yo no quiero demandar. El caso que te mencioné que lo cerramos por 95,000 fue de 1.500 a 95,000. No demandamos, ni una sola vez se demandó. Fue solamente un manejo de reclamo, no fue una demanda. Entonces es muy importante que la comunidad sepa que solamente porque usted contrata un abogado no va a demandar. Tenemos que quitarnos ese label que tenemos de, sí, oh, voy a demandar, voy a hacer... No, los casos de auto, se abre un reclamo, no se demanda al menos que haya un problema con el reclamo. Es lo mismo en los casos de trabajo. Y no se tiene que demandar. La gente se preguntará exactamente si lo describimos en la ley, ¿cuál es la diferencia entre demanda y reclamo? Una demanda, ¿ok? Es una demanda en corte, sea una corte estatal, una corte superior o una corte de accidentes de trabajo. Un reclamo es un reclamo con la aseguranza de la póliza de la persona de un accidente de auto, un reclamo con la póliza de seguro de mi empleador. Yo lidio directamente con la aseguranza, no me estoy metiendo en ninguna corte. Y ese reclamo ya está abierto, así usted haya metido un abogado o no lo haya metido. Muy bien, ahí están las respuestas, el análisis de la abogada Claudia Acosta y yo les invito a conversar, a dialogar, a escuchar atentamente este programa porque ha tenido bastante acogida y lo más importante es que vamos aprendiendo y podemos conversar con el amigo, con la hermana y hacerle saber que está en la legítima posibilidad de exigir sus derechos si le está pasando algo, incluso en el trabajo. Hace 2 años más o menos una amiga, ya para terminar abogada, me decía, trabajo en el hielo, todos los días estoy tosiendo, es una persona de 50 años, trabaja en Gainesville, en una pollera, precisamente, y mi jefe me hostiliza porque siempre, cada vez que tengo que ir al médico, tiene una queja contra mí. Ahora, las personas que adquieren estas enfermedades, por ejemplo, por trabajar tantos años con productos congelados, con estos frigoríficos que son tan dañinos para la salud, y que uno ya pues después de los 40 años ya siente el peso de que la salud ya no es lo mismo que a los 15. Bueno, nosotros nos conservamos. Yo no tengo 40 todavía. No, tú estás muy joven, pero nosotros que ya tenemos cierta edad, pues tratamos de, en lo posible, evitar esas situaciones. Pero cuando hay personas que lamentablemente no tienen otra posibilidad o ya se acostumbraron o no tienen vehículo, tantas lack, como dicen los estadounidenses, tantas imposibilidades que hay para salir adelante y mantienen incluso trabajos de 20 años en una pollera, en estas factorías. ¿Qué le puede decir al jefe cuando le pide permiso para ir a una cita médica, por ejemplo? ¿Está violando sus derechos como trabajador? Sí, esto es en relación a un accidente de trabajo y muchas veces cuando las personas inhalan químicos o están en condiciones donde puede causar una lesión, también es un accidente de trabajo, ¿ok? En este caso nosotros buscamos expertos médicos expertos que puedan decir
que estas cosas, esta condición de trabajo pudo causar una lesión. Pero si es relacionado a los casos de trabajo, sí, tienen derecho a ir a citas médicas, siempre y cuando el caso está reconocido como un caso de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces le van a hacer sentir como que no es un caso de trabajo. No tienes derecho a hacerlo, utiliza tu PTO, ya utilizaste muchas horas. Ahora, también existen otras leyes que protegen al trabajador federalmente, lo que hablamos Labor and Employment y todas esas cosas que yo no hago. Pero muchas veces cuando tenemos esos casos de accidentes de trabajo, estamos viendo muchos de eso. Acoso por raza, por nacionalidad, por lenguaje, por lo que fuese. Vemos que también muchas veces la gente trabaja overtime y no les pagan el overtime. Lo que hacemos aquí en la oficina es que si nosotros identificamos cualquier área dentro del caso de accidente de trabajo o lesión personal, los ponemos con uno de los abogados que se especializa en Labor and Employment, porque queremos que las personas hagan los más reclamos que ellos puedan hacer antes de que el tiempo pase, ¿ok? Porque estas leyes federales tienen tiempo, el EOC tiene un tiempo, tienen deadlines. Entonces, si usted piensa, a mí me están tratando mal, algo está ocurriendo, usted tiene derecho así no tenga documentos. Y es muy importante consultar con un abogado, ¿ok? Para poder hacer estos reclamos a los que usted tiene derecho. Muy bien. Voy a llamar a esta persona que me llamó para contarme esto. Sigue trabajando en Gainesville, en una pollera, ya tiene artritis. Y bueno, si hay actos que son recurrentes y consecuentes de un periodo largo de trabajo con hielo, con frigoríficos, tal vez podría tener un caso, ¿verdad? Que la llame. Sí. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar con Prensa Atlanta. Hoy hemos tenido un fructífero programa con la abogada Claudia Acosta. Siéntanse libres en escribirnos y proponernos temas, alguna preocupación, hay algo de lo que usted quiere saber acerca de accidentes laborales, si has resultado lesionado y se ha quedado callado, si cree que por no tener documentos no tiene derecho a reclamar, si iba en un vehículo, si fue pasajero, si fue culpable o fue víctima de un accidente vehicular, pues aquí está la experta, la abogada Claudia, habla perfecto español, perfecto inglés, puede defenderla con esa fiereza que usted necesita para poder ganar su caso. Gracias, abogada. ¿Algo más que quisiera decirnos? No, estamos abiertos las 24 horas del día, nos puede llamar 404-476-4477, mandarnos un mensaje en Facebook, Instagram, TikTok, y estamos aquí para en realidad ayudar y empoderar a la comunidad a que salgan adelante y hablen cuando existan esas injusticias. Así es. Muchísimas gracias, Irene Díaz Bazán y la abogada Claudia. Los dejamos con este video. Hola a todos, soy la abogada Claudia Acosta de Acosta NJ Law. Somos un bufete diseñado a ayudar a las personas lesionadas que se han lesionado en el trabajo o en cualquier otro accidente de auto, accidentes laborales, caídas en tiendas y qué hacer si es que nosotros somos víctimas de estos accidentes. Los invito a que nos sintonicen con Prensa Atlanta, donde vamos a discutir diferentes temas legales que afectan a nuestra comunidad. Somos Prensa Atlanta.